Miren nada más, ¿quién diría que un personaje súper secundario que nadie ubicaba sería lo mejor que le pasó al antiguo universo de DC? Que sí, tuvo sus cosas buenas, pero también tuvo sus cosas malas, y unas muy malas. Pero esta serie, papá, es una joya. Una maldita obra maestra que solo me deja más tranquilo sabiendo que el universo de DC está en las mejores manos. Y aprovechando de que se está estrenando la segunda temporada de Peacemaker, quiero hablar de la primera, lo bueno que fue y cómo es que si es lo mejor que le pasó al universo de Snyder. Pero bueno gente, ahorita les hablo más a fondo. ¿Qué tal chicos? Soy Eddie y hoy vamos a hablar de la segunda temporada del Pacificador. Bueno gente, para los que no la han visto, esta serie nos cuenta cómo es que Chris, después de los eventos del Escuadrón Suicida, es reclutado nuevamente para salvar el mundo de una invasión alienígena, y se tendrá que unir con otro grupo de inadaptados para detener esta amenaza. Pero a su vez veremos el conflicto interno que tiene Peacemaker, ya que desde que desvivió a Rick Flag se anda sintiendo culpable y se cuestiona sus ideales que han estado siguiendo sin ninguna duda desde que accidentalmente desvivió a su hermanito, y se reforzó más bajo la crianza de su padre. Y cuando Rick Flag le dijo que Peacemaker era un chiste, como que esas palabras le llegaron muy al fondo, y lo han puesto en duda, si en verdad hace lo correcto o no. Básicamente eso es lo que vemos esta temporada, acompañado obviamente de chistes y escenas sentimentales, al puro estilo de James Gunn. Y posiblemente muchos se enojen por esto, y no tendrían por qué enojarse, solo es un random de internet dando su opinión. Pero bueno, en verdad creo que esto es lo mejor que le pasó al universo de Snyder. Y ojo, no digo que solo esto sea bueno y el resto sea horrible y malo. No, hay muchas películas que me gustan de ese universo, como lo fue el Snyder Cut, o las películas de Shazam, Aquaman, obviamente el Escuadrón Suicida, pero la de James Gunn, no la basura del 2016. La Mujer Maravilla obviamente, El Hombre de Acero, y hasta Batman contra Superman. Es más, hasta The Flash me gustó, aún sabiendo que es una mala película, pero me entretiene bastante, y me siento muy a gusto viéndola. Lo que sí no me gusta es por ejemplo Black Adam, o Blue Beetle, o Aves de Presa. Creo que son las peores que ha tenido el universo DC. Pero en fin, Peacemaker es bastante buena, por una sencilla razón, y son los buenos personajes que manejan y desarrollan durante la serie, porque a diferencia de otras películas de este universo, se centran más en desarrollar la historia, que en enfocarse en los personajes. Que ojo, no digo que no enfocarse en la historia sea malo, claro que no, pero si no construyen bien a los personajes y son totalmente planos, sin chiste, entonces la película va a ser mala. Por muy buena que esté la historia, si los personajes no conectan con la peli, no va a funcionar. Por ejemplo, La Mujer Maravilla, que en su momento nos dio la oportunidad de conocerla bien, de saber dónde viene, cuáles son sus valores y qué es lo que busca. Y tenemos un desarrollo de personaje al final, de ella no ser tan inocente como lo era antes. Y eso ayudó en que las otras películas nos cayera mejor y nos sintamos más familiarizados con este personaje. Pero solo imagínense que no tuviéramos su película individual y que solo la conociéramos por lo que vimos en Batman contra Superman y que de golpe ya no la presentaran en la Liga de la Justicia. Pues no tendría el mismo efecto, ¿verdad? Porque no la conoceríamos. Y lo mismo con Aquaman, que en Justice League es un personaje bastante X, sin mucho que aportar, o que hubiera escenas donde él se robara el foco de la atención, pero ya que no tuvimos nuestra película individual de él, lo conocemos mejor, y es cuando más se le agarró cariño a este personaje. Me hubiera gustado mucho verlo con otros supers después de su peli individual, pero bueno, eso es algo que nunca más volveremos a ver. El punto de esto es que si presentas bien a tus personajes, la película, la historia serán bastante mejor. Y lo mismo pasó con El Escuadrón Suicida, que bueno, a diferencia de otras películas ya mencionadas, en esta la película se centra en más personajes, y no en uno solo como prota. Y aquí James Gunn hizo un gran trabajo, básicamente lo mismo que ha estado haciendo en sus películas de Guardianes, pero sin restricciones, ya que es una película para un público más adulto, por ende tiene más rienda suelta para hacer lo que él quiera, tener escenas más violentas, con muchas más majaderías, etc. Pero lo más destacable de la película, adivinen qué es, sus personajes. Claro, ya que les da a cada uno su momento para brillar y crecer en la historia, de tener interacciones bastante buenas entre sí, como lo fue la de Peacemaker con Bloodsport, el personaje de Idris Elba, o tener criaturas peligrosamente tiernas como lo fue King Shark, o los peces esos de colores, o el mismísimo Starro, además de tener un buen sentido del humor. Y bueno, aquí es algo subjetivo, ya que el humor es diferente para cada quien. Y en mi caso me divierto mucho cuando veo esta película, por las escenas graciosas, los chistes, no todos son buenos claro, pero la mayoría me gustan. Son cosas que le atribuyen mucho a esta película, pero especialmente los personajes, que al no ser los típicos personajes buenos, demuestran que tienen bondad, y que pueden convertirse en héroes, haciendo ver un lado más humano de estos personajes rotos, con los que la audiencia se puede fácilmente conectar.
porque son personas que no son perfectas. Tienen problemas, traumas y de hecho hacen cosas malas, pero que al final deciden hacer lo correcto. Y ese es el toque que James Gunn le da a sus películas, que sí es repetitivo, pero funciona. Y con Superman, por ejemplo, fue algo diferente, porque Superman no encaja con este tipo de personajes grises, es todo lo contrario. Pero aún así creo que James Gunn lo manejó bastante bien. Además no estuvo solo, tuvimos a la Justice Gang, que medio pudo manejar a su modo estándar. En fin, Peacemaker tiene eso. Y para hablar mejor de eso, tenemos que hablar de sus personajes en sí, empezando obviamente con nuestro protagonista, que bueno, personajazo. John Cena le da una interpretación bastante chistosa, que hace que te caiga bien el personaje. Vemos que es un tipo arrogante, que hace chistes a cada rato que están un poco fuera de tono o a veces de mal gusto, como para ofender a alguien, como lo es con el tipo de la barba pintada. Que bueno, se ve que es una especie de mecanismo de defensa porque tiene miedo a abrirse con los demás, para no sentirse vulnerable, y prefiere insultar por inercia, para alejar a los demás, pero a la vez eso le causa conflicto, ya que él anhela el reconocimiento y la admiración de los demás, un tema que se verá mejor en la segunda temporada. Pero lo interesante aquí es el conflicto interno que tiene, de ya no saber si está haciendo lo correcto o no, con eso de que no puede dispararle a una niña cuando están vigilando la casa de unos posibles butterflies, y es Vigilante el que se ofrece para hacerlo, ya que él se percata de que Chris ya no puede, que ya no es el mismo sanguinario que desvivía sin pensar. Y también pinche Vigilante, que demente tiene que estar como para desvivir a una niña sin pensarlo, y andar como si nada. Pero bueno, también conocemos un poco de su pasado, como lo es cuando desvivió a su hermano por accidente, y desde ahí empezó su juramento de hacer la paz, además de ver que tiene una mala relación con su padre, debido a lo mismo, ya que en palabras del padre de Chris, él no era su hijo favorito, y siempre lo odió, o mínimo no lo amaba, lo que generó que Chris crea esa necesidad de sentirse amado y admirado, siguiendo su filosofía de paz, hasta que ocurrió lo de Flag. Y durante la temporada lo vemos recorrer ese camino, rodeado de personas más o menos iguales a él, como lo es Vigilante, que es a mi parecer el más parecido a él, con eso de que le gusta desvivir a personas, de tener un sentido del humor un tanto parecido, y que ambos son rechazados de la sociedad. Pero Vigilante lo es más, vemos que es un rarito, hasta desespera en ocasiones a Peacemaker, que se ve que no sabe cómo relacionarse con los demás. No te explican su origen o por qué hace lo que hace, pero con su mera actitud vemos que no le gira bien la piedra, y que a pesar de todo lo malo que pueda hacer, es una buena persona, alguien leal, un buen tipo, que también busca pertenecer a un grupo o mínimo tener un amigo, y sus interacciones con los demás lo hacen un buen personaje. Y lo mismo podría ser con el resto del elenco, como por ejemplo con la hija de Amanda Waller, que vemos que es lo contrario a su madre, y no encaja del todo con el mundo donde ella quiere pertenecer, o la güerita que Chris se quiere ligar, que bueno, no vemos mucho de ella, más que es un poco reservada, y que parece que siempre está de mal humor, pero conforme avanza la temporada te cae mejor, y logras entenderla un poco. O el padre de Chris, que se me hizo un buen villano, alguien que pone en jaque a nuestro prota, y que ayuda al desarrollo de Chris, aunque me hubiera gustado que explicaran el cómo es que su papá es una especie de villano, con una dimensión o un universo de bolsillo que tiene en su cuarto, que bueno, aquí voy a hablar de las cosas que me parecieron malas, o no tan bien, ya que son bastante pocas, y creo que se pudieron mejorar. Como los villanos, estas mariposas espaciales que se te meten por donde sea, para poder controlarte. Un concepto parecido al de Starro, y sus estrellitas que se te pegan de la cara, como un trepacaras de Alien. Que bueno, ellos buscan gobernar al mundo, ya que ellos ven que la humanidad está a punto de irse a la cola, y que es mejor que ellos la controlen, para que así no les pase a nosotros lo que le pasó a su planeta. Y bueno, medio tienen razón, pero no sé, como que algo les faltó a ellos, para que sean mejores antagonistas. Como que no hay una cara que represente al malo de la historia. Son más bien un obstáculo para vencer en la temporada. Medios que solo sirven para tener una historia y tener con quien pelear. Que bueno, no se me hacen malos villanos si se llegan a sentir como una amenaza en cierto punto de la historia. Y bueno, aquí también volvemos a tener una criatura monstruosa pero que a la vez es medio tierna. Otra cosa es que no vimos mucho del padre de Peacemaker, que creo le pudieron sacar más provecho, de hacerle un mejor villano para Chris y su grupo, ya que su pelea fue algo decepcionante para el nivel de aura que andaba derramando cuando se puso el traje, y también explicar bien el por qué él tenía ese traje, cómo lo consiguió, cómo lo hizo, o cómo entrenó a Chris, y por qué tenía ese cuarto de dimensión infinita en su casa, cómo lo puso ahí, quién lo puso ahí, etc. Son cosas que no tienen explicación. Y pues bueno, no afecta tanto en la trama, pero me hubiera gustado más que la explicaran o desarrollaran más este tipo de cosas. Pero bueno, gente, en pocas palabras, esta serie de Peacemaker me encantó. Tiene un buen ritmo, buenos personajes, me gusta mucho su humor, y cómo olvidar el gran pequeño detalle
que nos dio James Gunn cuando puso el cameo de la Justice League con Flash y Aquaman, ya que en ese momento eran los únicos que seguían en el barco hundido de DC, que en su momento me gustó mucho, y ahora lo han cambiado completamente para que encaje más con esta segunda temporada. Pero bueno gente, esta temporada de Peacemaker yo le doy un 10 de 10. Así es gente, un 10 de 10. Me gustó mucho. Y quisiera saber qué es lo que ustedes opinan de esta serie de Peacemaker. Si les gustó o no les gustó. Tal vez muchos no les guste por ser algo creado por el Pistolas, ya que eran muy fanáticos del universo de Snyder. Pero bueno, yo creo que es mejor ver que el producto sea bueno a fijarse quién lo hizo y quién no, y aceptar el cambio que viene. Y en mi humilde opinión se viene con todo. En fin gente, es lo que opino. Y si te gusta mi video, pues porfa regálame un like. Y suscríbete para más videos así, te lo agradecería mucho. De mi parte es todo. Aquí Eddie, que tengan un buen día. Bye.